El siguiente programa es un espacio contratado. Curiquingue TV no se responsabiliza por las versiones emitidas. El siguiente programa es de clasificación O. Opinión. Amigos y amigas, tenemos la grata participación de Francisco Escandón, dirigente de Unidad Popular en El Cañar. Muchas gracias realmente por la oportunidad. Muy buenas noches. Te escuchamos detenidamente, por favor. Buenas noches, Juan Pablo, un fuerte abrazo para ti y también para este importante medio de comunicación. Siempre a las La órdenes. politización, la coacción, el amedrentamiento por parte de la Corte Constitucional, ya que inadmitió a trámite las demandas respectivas por el adelanto de las elecciones. Cuando sabemos a ciencia cierta que dicho adelanto de los comicios no es por el fenómeno de El Niño, ya que el mismo podría darse en pleno proceso eleccionario y no en febrero del 2027, que era la fecha primigenia de todas las elecciones que se han dado en el país. Tu opinión, tu palpitar, tu reflexión, tu concepto, por favor, te escuchamos, Francisco, detenidamente. El adelanto de las elecciones, con cualquier pretexto, en este caso el fenómeno del niño, cuando en realidad es un niño fenómeno el que gobierna el país, obedece a un capricho con la intención efectivamente de poder asfaltar un fraude electoral en el cual el gobierno nacional piensa de que es precisamente la opción. El fraude se comete no tan solamente al momento de contar los votos que depositamos los ciudadanos en las urnas, sino en toda la extensión del proceso electoral. Una de ellas, y la inicial, fue efectivamente la convocatoria de elecciones, que fue adelantada, como tú has mencionado, pero hay otras tantas, como por ejemplo la proscripción de las organizaciones políticas, lo ocurrido con la Revolución Ciudadana, Amigo, lo ocurrido con otras organizaciones políticas como Construye, lo que pretendieron hacer con Unidad Popular, que básicamente lo pudieron detener la militancia de la izquierda revolucionaria a través de movilización como una única fuerza que se enfrentó a la señora Tamaín, la derrotó. Lo que ocurre con varios alcaldes y prefectos, que algunos están detenidos, presos, en condición que deja entrever efectivamente la prepotencia del gobierno y la vinculación que tiene con la fiscalía y el sistema judicial de este país. Y súmenlo a aquello también las presiones que han recibido diversas candidaturas en distintos territorios, con la necesidad para el gobierno de alinearse detrás de sus intereses, como el caso de la señora Cintia Viteri, que fue amenazada por fiscalía, y al día siguiente de la amenaza de fiscalía se enroló precisamente en las filas de ADN, dan muestras de un proceso electoral que huele a azufre, que huele tan mal como efectivamente lo pretende las intenciones del poder político desde Carondelet. Y a eso se suma todo un proceso que no promueve la democracia, que debería efectivamente impulsar el Código de la Democracia y el Consejo Nacional Electoral. Lo que estamos viviendo es una burocratización de la democracia. Capaz que el proceso de primarias, que el proceso de inscripción de candidaturas, que el proceso de las alianzas y acuerdos es realmente tortuoso para las organizaciones políticas y tratan, o más bien frenan la participación de los hombres y mujeres en este país en el proceso electoral.
y da también mucho que pensar. Algunas denuncias que han circulado en estos días, precisamente en que parte de las conversaciones, digo supuestamente, pues hay a quienes lo afirman, por parte de la señora Tamaí y el señor Noboa, y que eso fue la razón para dejarle sin sustento político, es la posibilidad o la tentativa de ganar un cierto número de municipios y de prefecturas que dejan bastante que desear y dan mucho que pensar de lo que podría ser el resultante de esta campaña electoral y de estas elecciones. Vamos con el capítulo concerniente a Progen. La postura de la Fiscalía General del Estado ecuatoriano. Denegar la declaración vía Zoom al ex gerente de la SELEC, Fabián Calero. Esto ha despertado, ha producido, ha generado críticas. No se le permite ampliar su versión libre y voluntaria. En cuanto a este caso de corrupción, Calero tiene información preponderante, relevante para la causa, impidiendo que comparezca porque puede dar nombres que no les conviene. ¿Qué te parece? Lo que deja entrever lo sucedido alrededor de Calero, su nueva intención de rendir versión, de ampliar versión, y la parcialización que tiene los organismos de control, como en este caso la Fiscalía, dejan entrever un elemento. Las instituciones del Estado están cooptados por el gobierno de Noboa. Todas y cada una de ellas, quizá a excepción de algunos municipios, de algunas prefecturas, todas sin excepción de la Corte Constitucional, están arrodillados ante el poder, por miedo, por presión. Pero nos queda debiendo también la Corte Constitucional. Sí, sin duda, pero también ha tenido posiciones críticas con respecto al gobierno, pero esa no es la pregunta, Juan Pablo. Pero me parece que el resto de las instituciones están arrodilladas y la Fiscalía es una muy particular. Para que tengamos una idea, mientras la Fiscalía frena la ampliación de versión del señor Calero, que conoce de quiénes son los que se llevaron la plata de Progen y de ATM, pero, por ejemplo, es invitado de honor el ministro Reinberg a los allanamientos que debe hacer la Fiscalía sin la presencia del ministro de Gobierno. Entonces, está clarísimo los alineamientos que tiene la Fiscalía con el poder político del Estado. No existe independencia alguna. Entonces, mientras demoran todas las versiones, y evitan precisamente ir hacia los peces gordos que tienen, las cuales tiene responsabilidad precisamente, como el caso Progen, tratan de criminalizar a mandos medios, a mandos técnicos de las instituciones del Estado, para poner sobre ellos la responsabilidad de los actos de corrupción cometidos por los ministros de Estado, por aquellos que protege el señor Noboa, por aquellos que ahora son embajadores, por aquellos que incluso la mayoría de la Asamblea Nacional les ponen efectivamente todo tipo de inculpación, y les quita la culpa, y dicen que no hay caso y que no existen pruebas para continuar un juicio político. Esa es una fiel muestra que las instituciones del Estado hacen causa común precisamente detrás de los intereses del poder del Estado. Vamos con las elecciones que se avecinan en el Ecuador. Noboa se perfila, sobre todo, como el pilar de la pre-campaña de ADN. El presidente asocia a sus precandidatos con obras. Las fichas del oficialismo se mueven en territorio como si fuera campaña electoral. Y ante ello, mutis en el foro por parte del Consejo Nacional Electoral, que no se pronuncia.
Con un CNE y con un Tribunal Contencioso Electoral tan cómodamente del lado del gobierno nacional, con una expresidenta del CNE que tuvo que, primero destituida de su cargo de presidencia y luego renunciante a su papel de consejera del CNE, de servidumbre del gobierno de Noboa, pero todavía ahí existe una correlación de fuerzas vinculado al poder de Carondelet. Y mientras eso ocurra y sus inclinaciones ideológicas y políticas por parte de la mayoría de consejeros esté efectivamente a ceder a las presiones del señor Noboa, no ocurrirá nada de control y menos aún de sanción a la campaña adelantada de las candidaturas del gobierno. Pero si queremos vincular las acciones o las candidaturas del gobierno a la inauguración de obras o la ejecución de las mismas, seguirán esperando, porque este gobierno no tiene gestión. Y adicionalmente, ser candidato por el gobierno se constituye efectivamente una mochila muy grande, muy pesada, porque los índices de popularidad que tiene el señor Noboa cada vez van de mal en peor. En cuestión de un año, Juan Pablo, el gobierno pasó de 70% de apoyo a 70% de desprecio. Perdió su capital político y ahora cada vez se acerca más al 20% de apoyo y de popularidad. Entonces es un gobierno, digamos, desinflado, es un gobierno sin músculo político y es un gobierno muy vulnerable. Buena parte de la campaña electoral ocurrirá, creo yo, entre los ecuatorianos y ecuatorianas, que se va a convertir en una especie de plebiscito, en donde los amplios donde los amplios perdedores muy probablemente sean los candidatos del gobierno. Entonces, este plebiscito que puede constituirse Plebiscito, plebiscito sobre todo. en un plebiscito que se va a convertir la campaña electoral y las elecciones, tendrán un franco perdedor, que es el gobierno de Noboa, que son las políticas neoliberales, que es la falta de atención en salud y en educación, la falta de recursos para las medicinas en los hospitales, el no pago a las dializadoras, los índices de criminalidad que siguen siendo altos. La gente va efectivamente a votar en contra de ello, es decir, a votar en contra del gobierno y en contra de su partido político. Por eso el gobierno, y particularmente el señor Noboa, sabe efectivamente cómo están las encuestas, sabe que su partido, la lista 7 ADN, está desinflada, no tendría unas mayores posibilidades electorales, y ha buscado efectivamente a más de los candidatos de ADN, los candidatos de gobierno. Se empichincha para dar una razón. El gobierno tiene acuerdos previos con el señor Merino y el señor Yunda como sus alfiles. En Guayas, evidentemente es la señora Cintia Viteri. En otros territorios tienen el candidato de la lista 7 y el candidato con el cual el señor Noboa pone todas sus fichas y pone toda su apuesta. Entonces va a ser una campaña de estas dimensiones en donde es muy probable que se reconfigure la correlación de fuerzas y un mapa político distinto en el Ecuador entero. Vamos con la selectividad de la justicia. El caso del alcalde guayaquileño, Aquiles Álvarez Enríquez, cuya condena en el caso Grillete llegó en 6 meses. O el caso de la activista política Gabriela Panchana, sentenciada a 30 días de prisión por un mensaje en la red X. Apenas 20 días después de iniciarse el proceso contravencional. No son los únicos casos. Yo podría hablar del activista político Marcelo Rivera, que un aliado del gobierno, como el alcalde de Santo Domingo de las Sáchilas, también siguió un proceso judicial semejante al de la señora Panchana, en el que también un juez sentenció 30 días de prisión. Podría continuar con el caso de Guido Periguachi, el presidente de la FENOCIN, que el gobierno nacional precisamente a través de su presión ha logrado que la justicia pueda sentenciar un caso de esas características. Y como ese hay muchos más. Es un intento de un Estado panóptico, de un Estado persecutor, de un Estado sancionador,
siempre bajo las órdenes de un autócrata como es el gobierno nacional. Y esa autocracia es tan peligrosa que no solamente violan libertades democráticas, sino derechos humanos, y que pueden dar al traste precisamente con algunas conquistas que tienen los jóvenes, los trabajadores de los pueblos, aquí como por ejemplo el derecho a la libertad de expresión, como el derecho a la libertad de huelga, de movilización. Si el gobierno nacional quiere un pueblo y quiere una ciudadanía ciega, sorda y muda, ciega para que no reclame la falta de obras, porque sin visión, sin luz, evidentemente nadie se daría cuenta de lo destrozado que estén, por ejemplo, las carreteras. Sorda para no escuchar las petundancias que el gobierno nacional y sus ministros hablan en cada uno de sus alocuciones, y menos aún sus asambleístas, que tienen que salir a leer discursos para tratar de justificar su presencia en el hemiciclo de la Asamblea Nacional. Y mudos porque quieren efectivamente de que nadie reclame, de que nadie levante la voz, de que nadie se mueva para sentir efectivamente el peso de las cadenas que es este gobierno con las políticas neoliberales, su vinculación con el gobierno de Trump, su dependencia al Fondo Monetario Internacional. Sigamos con otros ejemplos. Está congelada la denuncia respectiva por presunto tráfico de influencias contra Harold Burbano, exministro del Trabajo, ya que en menos de 24 horas se levantó el impedimento laboral que pesaba sobre el periodista Álvaro Rosero. Todo esto generó, provocó revuelo, aspaviento, y nos quedamos atónitos, absortos, perplejos, razón por la cual el gobierno nacional retrocedió, reculó, y no fue nombrado como ministro de gobierno dicho pseudo comunicador. ¿Qué te parece? El papel que cumplen los ministros de gobierno es muy triste. Este señor Harold Urbano, que fue ministro de Trabajo y hoy es obligado, creo yo, no creo que sea un premio, es obligado a ser el candidato del gobierno en la provincia de Pichincha, me parece que para la alcaldía de Quito, es realmente un premio muy obsceno frente a su servilismo y a su condición de alfombra dentro del Ministerio de Trabajo. No olvidemos que, por ejemplo, cuando tenía que posesionarse una de las vocales del Consejo de la Judicatura, quien bloqueó efectivamente esa posibilidad de que el gobierno deje de tener mayoría en el Consejo de la Judicatura fue el señor Harold Urbano. No olvidemos el triste papel que cumplieron él y otros exministros de Trabajo a propósito precisamente de la ex vicepresidenta de la República. Lo que ha venido ocurriendo incluso con las propias organizaciones sindicales, en el que el registro de una directiva que dura un año, te comento esto, Juan Pablo, hay directivas de sindicatos que dura un año el periodo, pero llevan 6, 7 meses buscando que se registre y que se certifique y que se apruebe la legalización de las directivas. La contratación colectiva, por ejemplo, la libre organización sindical está en riesgo. Entonces, este ha sido un Ministerio de Trabajo y particularmente el señor Harold Urbano, en que ha sido cómplice de las políticas del gobierno, en donde de un lado se legitiman los despidos, se legitiman los vistos buenos y también del otro tratan de bloquear todas las posibilidades de que sectores diferentes del gobierno puedan tener un simple permiso del Ministerio de Trabajo, una simple certificación en que no están impedidos de, por ejemplo, de tener cargo público, y el gobierno ha jugado con eso no un día, no 2 días, sino semanas y hasta meses para bloquear la posibilidad que en la judicatura y en otras instituciones del Estado exista representación diferente al de sus intereses. Por lo tanto, se configura todo un escenario de autocracia muy, muy, muy cercano a una dictadura. Estamos subsumidos
en una dictadura. Así de simple, prácticamente, Pancho. Es una autocracia en realidad. Tiene más condiciones de autocracia. Si la democracia es el gobierno del pueblo, la autocracia es el gobierno del yo. Y el único yo que no escucha al otro es precisamente el gobierno de Noboa. Noboa no escucha ni siquiera a su círculo más allegado de ministros. Noboa tiene esa condición de creer que es el centro del mundo. Tiene una visión egocéntrica de la naturaleza, del pensamiento y de la vida misma. Y entonces son solo sus intereses, son solo sus visiones, son solo su cultura la que tiene que efectivamente trascender. Y no mira la diversidad que existe en el Ecuador. La diversidad que está plasmada en la Constitución de la República a propósito de reconocer que este es un Estado democrático de derechos plurinacional, multiétnico, pluricultural, y el gobierno se niega precisamente a esa condición y cree que puede seducir al pueblo ecuatoriano, y ahora que no tiene esas posibilidades porque se ha reducido muchísimo su capital político, de imponer al pueblo ecuatoriano las condiciones que desde su punto de vista debería tener este país. Por eso, a pesar de que el Ecuador le dijo se movilizó pueblos enteros para decir de que no tiene que privatizarse el Campo Sacha, y el gobierno acaba de hacer en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norteamérica el acuerdo de que les van a concesionar a las transnacionales norteamericanas precisamente ese campo. El pueblo ecuatoriano votó para que en la consulta popular del Yasuní no se siga extrayendo petróleo debajo de nuestro subsuelo, es decir, que el petróleo se quede bajo tierra, y el gobierno de Noboa sigue con las tareas de explotación. El pueblo ecuatoriano dijo que no está de acuerdo con el contrato por horas, y el gobierno nacional sigue efectivamente e insiste en la precarización y flexibilización laboral. El pueblo ecuatoriano le dijo que no estaba de acuerdo con bases militares extranjeras, y sin embargo el gobierno de Noboa tiene firmado un conjunto de convenios, particularmente con los Estados Unidos de Norteamérica y su Departamento de Estado, en el cual hacen actividades de inteligencia, actividades de operatividad dentro del territorio nacional, con inmunidad, con plena inmunidad. Pueden cometer delitos de lesa humanidad en el Ecuador, marines norteamericanos, y no pueden ser juzgados por la justicia ecuatoriana. Entonces ese es el gobierno de Noboa. Desnudo de cuerpo entero, es un gobierno autócrata que raya efectivamente en la dictadura, y ese es un elemento que debe convocar muchísimo la atención a los ecuatorianos y ecuatorianas. ¿Qué mención te merece la ejecución de una orden judicial de incautación de la vivienda familiar del alcalde guayaquileño Aquiles Álvarez Enríquez? Hay saña, hay vendetta, hay venganza. Además, el ministro del Interior afirmó de que él no come por cuidar su figura personal. No es una posición miserable, deshumanizada, rastrera por parte de Reinberg. Adicionalmente, te pregunto, Pancho. Sin lugar a dudas. Y de las instituciones del Estado también, Juan Pablo. La SNI, la SNAI, perdón, no tiene independencia del gobierno central. Pero los jueces, a pesar de que ha habido varias insistencias para que sea cambiado de cárcel, no es un delincuente, por lo menos probado, ni de peligrosidad importante, al menos no se ha probado de esa manera, el alcalde de la ciudad de Guayaquil. Pero sí deja entrever una hazaña del gobierno nacional, un intento de decirle a la población entera: mira, si esto le ocurre al señor Aquiles Álvarez, que es alcalde de Guayaquil, ¿qué le puede ocurrir a un ciudadano común y corriente? Ese es el interés. Es un interés aleccionador. Es un interés efectivamente de que muestre que la sanción a quien pueda hacer una disputa del poder, a quien puede ser un contrapeso, tiene esa hazaña y tiene esa dimensión, tiene ese volumen. Pero no solamente aquello creo que es necesario valorar, Juan Pablo. Y a mí me preocupa es
¿Por qué los organismos internacionales, la propia Asamblea Nacional, la Defensoría del Pueblo, no puede de oficio efectivamente visitar las cárceles de este país, la Cruz Roja Internacional, para mirar las condiciones que existen con las personas privadas de libertad? Y digo aquello porque la amenaza no es tan solamente la pérdida de peso de aquellas personas que están privadas de la libertad, sino también existen un conjunto de enfermedades que están generando no solamente complicaciones en su salud, sino incluso la muerte, la privación de su vida. Entre enfermedades como la tuberculosis, pululan dentro de los centros de privación de libertad de nuestro país. El hambre, la desnutrición, el no acceso, entre otras cuestiones, a los servicios de salud. Entonces, todos las, según los acuerdos internacionales del cual Ecuador es signatario, según la Constitución de la República, según el Código Permanente, Código Penal de nuestro país, Código Orgánico Penal, el único derecho que han perdido los privados de libertad es precisamente su libertad. No es de que dice que se les priva de la posibilidad de alimentarse o de tener atención de salud o de poder comunicarse con su familia, o se les priva de la posibilidad de defenderse con un profesional que ellos elijan. Pero el gobierno hace todos los esfuerzos para atropellar todas las libertades y todos los derechos, las más elementales incluso. El alza de los pasajes en el país, los preteridos, los represados, los rezagados, son los que más sufren. Cuando este gobierno dijo que no iban a subir los pasajes, sin embargo, otro garrotazo al pueblo. Sin embargo, con la subida de los combustibles, perennemente, constantemente, permanentemente, han subido los productos que forman parte de la canasta básica. Por lo tanto, por ende y por consiguiente, en tanto en cuanto los que menos tienen sufren un detrimento en el Ecuador, Pancho. Esto resulta execrable, espeluznante, deplorable. El gobierno ha tratado de justificar el incremento del costo de los combustibles a propósito de la guerra en Irán y los problemas existentes en el estrecho de Hormuz. Pero no debemos olvidar que el decreto ejecutivo firmado por Noboa, antes también manoseado por Lazo y por el propio Moreno, tenían claro de que requerían ir a un sistema de bandas que les permita acercarse a una internacionalización de los precios de los combustibles. Y esa es la razón real del incremento de los combustibles, y siempre muchos sectores valorábamos que si sube el gas, sube la gasolina o sube el diésel, subía absolutamente todo. Y el costo de la canasta básica familiar también se ha encarecido. Y las posibilidades o la capacidad de compra que tienen los sueldos y los salarios, los ingresos de los ecuatorianos es cada vez menor. Entonces, tenemos cada vez menor capacidad de comprar la plata que tenemos en nuestros bolsillos. Pero, sin embargo, mientras esto sucede, el gobierno nacional también ha incumplido ciertas ofertas como las que tú has hecho referencia, Juan Pablo, entre ellas que no se incrementarían el precio de los pasajes. Y claro, decretó un ejercicio de compensaciones a los transportistas para comprar las conciencias, sobre todo de determinados dirigentes que son consabidos, cómo bailan al ton y al son de cada uno de los gobiernos, pero que a esta altura, cuando están en riesgo las compensaciones, mes tras mes, básicamente hay una negociación, una disputa con los gremios de los transportistas, pero los platos rotos están pagando los hombres y mujeres llanos, los hombres y mujeres pobres de este país, en que tienen que pagar más por los pasajes, tienen que pagar más por los productos de primera necesidad, que se han encarecido, pero lo único que no sube son sus ingresos. Y significa de que va a haber más hambre, más pobreza en el Ecuador. Y esas son las consecuencias de tener un gobierno de estas características.
se viene el desmantelamiento respectivo que se relaciona con el gas, por darte y citarte un ejemplo respectivo, Pancho. Sí, no solamente el gas, hay un conjunto de políticas que el gobierno nacional tiene entre manos, diría yo, está preparándolos, eh, pero lo que están a la espera es de los resultados de las elecciones del 2026, particularmente para castigar al pueblo, porque el gobierno les va a dar, perdón, el pueblo le va a dar la espalda al gobierno. Va a votar en contra de las candidaturas precisamente del señor Noboa, de las propias y de las auspiciadas. El pueblo va a votar por opciones diferentes, va a haber una reconfiguración del escenario electoral y luego, tan solamente luego de aquello, el gobierno volverá con saña a cumplir los intereses y los mandatos del Fondo Monetario Internacional. Entre ellas está mayor cantidad de despidos en el sector público, entre ellas está seguir reduciendo los presupuestos para educación y salud, pero no tan solamente la reducción, sino también la falta de ejecución. Los índices de la ejecución presupuestaria son realmente alarmantes, son mínimos. No existe capacidad de gestión por parte de los ministerios y también de los directores provinciales para gastar el dinero que está presupuestado, para invertirlo, más bien sería la palabra correcta, en lo que necesita el pueblo. Entonces, dentro de esa perspectiva también está el incremento del gas de uso doméstico y otras medidas, como por ejemplo, están pensando en incrementar el porcentaje del IVA que se cobra a los productos en general, al consumo. Tu opinión, tu palpitar. El Ecuador está, sobre todo, en el último puesto en prosperidad regional. Nos ubicamos en el último lugar entre las 10 principales economías de América Latina. No es raro esos indicadores, pero sin embargo de eso el gobierno nacional hace toda una prolífica campaña en la que plantea que la economía en el país en este año 2026 crecería por encima del 2%, lo cual el gobierno suma al 3,8% que anuncia que es lo que creció la economía en el año 2025. Es Entonces, mentira, ¿no? en realidad es cierto, si tú ves tan solamente la macroeconomía es cierto, pero hay que recordar que en el 2024 la economía del Ecuador decreció, es decir, fue negativa en 2%. En vez de crecer, retrocedió en 2%. En el 2025 creció el 3,8% y en el año 2026 se plantea de que podría crecer en 2%. Pero el problema es el crecimiento, ¿a quién beneficia? Y yo tengo ahí unos datos de decidores, Juan Pablo. A ver, entre esos datos. Eh, los ingresos, por ejemplo, del Grupo Novis, del cual es principal la señora Isabel Noboa Pontón, tía del presidente de la República, crecieron 20%, las ventas. Creció en 13% el Grupo Noboa en ventas. Es el papá de Alvarito, del presidente de la República, Alvarito Noboa, incrementaron sus ventas en 13%. Incrementaron también los ingresos que tienen las grandes mineras y petroleras, las telefónicas. Los grupos económicos de poder, las 200 empresas más importantes, tuvieron crecimientos extraordinarios. La banca, Juan Pablo, tuvo ganancias extraordinarias de $1.000 millones en el año 2025 y se presume de que terminará en alrededor de $1.500 millones ahora en el 2026. Se están ganando con el gobierno de Noboa cada vez más los ricos, por eso no tiene empacho el presidente de la República en decir que en su gobierno la banca está ganando más que en otro momento y en otro gobierno de la vida del país. Pero los que estamos perdiendo somos la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas, con incremento del IVA, con incremento del precio de los combustibles, con incremento de los precios de los transportes, de los pasajes, con el incremento de los productos de primera necesidad, estamos hasta el cuello. Nos aprieta tanto el gobierno que creo yo que a eso obedece efectivamente las encuestas, que eso significan las estadísticas en que el gobierno está a la baja. Y a eso también podría obedecer
un resultado calamitoso que tendría las listas de gobierno y sus auspiciados en las próximas elecciones de noviembre del 2026. Más allá del revés electoral que sufrirá el gobierno nacional, todo podría formar parte de una tramoya, en tanto en cuanto de que tenemos un Consejo Nacional Electoral que no va a garantizar un resultado transparente. No, el Consejo Nacional Electoral no tiene ninguna garantía. Es un Consejo Nacional Electoral compuesto por consejeros que están prorrogados durante ya algunos años. Es un Consejo Nacional Electoral que ya ha dado margen de una profunda duda en diversos otros comicios que han sido cuestionados. Es un Consejo Nacional Electoral que acepta las órdenes del gobierno para adelantar elecciones. Es un gobierno nacional que trata de proscribir, es un Consejo Nacional Electoral, perdón, que trata de proscribir organizaciones políticas. Es un Consejo Nacional Electoral que ha burocratizado la democracia como un papeleo eterno para el tema de inscribir las candidaturas. Es un Consejo Nacional Electoral que se hará de la vista gorda frente a la campaña anticipada que ejerce el gobierno nacional. Es un Consejo Nacional Electoral que también pasará por alto los gastos de la campaña y no tendrá eficiencia en poder controlar las cuentas de campaña del partido de gobierno en específico. Frente a eso se enfrenta la población ecuatoriana. Entonces, los votos, los sufragios, la intención popular tiene que ser resguardada por no solamente los sujetos políticos, sino por los ciudadanos. Porque lo que quiere el gobierno es levantarse con el santo y la limosna. Y eso debe tener conciencia la población, que independientemente de la posición ideológica, buena parte, diría yo, la totalidad de los sectores democráticos y de izquierda están en franca oposición al gobierno. Y el gobierno está básicamente subsumido a su sector económico, del cual él proviene, y a un grupo determinado de personajes neoliberales que es básicamente que lo sostiene. Por lo otro, está bastante menguada la valoración del gobierno y también su posibilidad de reflote de estas condiciones críticas. Por el tiempo, infortunadamente, desgraciadamente, lamentablemente, muchas gracias, Pancho, por la oportunidad. Gracias, Juan Pablo. Un abrazo a todos y todas. Muchas gracias. Sansur Importaciones. Calidad, confianza y las mejores marcas en un solo lugar. En Sansur Importaciones te ofrecemos una amplia variedad de productos de marcas reconocidas a nivel mundial, garantizando originalidad, durabilidad y estilo en cada compra. Productos 100% originales. Precios competitivos. Variedad que se adapta a tus necesidades. Atención personalizada. Ya sea que busques tecnología, accesorios o artículos exclusivos, en Sansur Importaciones encuentras lo mejor del mercado. Tu mejor elección en productos de marca. Sansur Importaciones, lo mejor del mundo, más cerca de ti. Señora, seamos sinceras. ¿Su casa ya está pidiendo un cambio? Es hora de darle ese toque único que solo usted sabe elegir. En Dakota encontrarás todo para la decoración de tu hogar y tu cocina. Vajillas, tazas, hermosas carteras y elegantes relojes. Porque cada detalle habla de ti. Sorprende, decora y enamórate de tu espacio. Dakota, productos para el hogar, donde lo exclusivo tiene nombre.